Bien, estudiantes, en esta oportunidad pues vamos a presentarles un nuevo video sobre este tema tan importante, recordando sí de que la clase pasada estábamos tratando sobre un punto tan importante como son los modelos atómicos, ¿cierto? Y dentro de los modelos atómicos observábamos cómo iba transcurriendo el tiempo para encontrar en sí eh, la estructura determinada del átomo con la ayuda de diversos personajes, de diversos científicos, los cuales cada uno nos regalaban una idea determinada sobre la estructura del átomo. Considerado dentro de ello, por ejemplo, modelos atómicos, modelos planetarios, modelos del pudín de pasas, si ustedes recuerdan, y así tenemos entonces al final el hallazgo de una tesis general o de una teoría el cual concierne ya en el estudio del átomo. Entonces, el día de hoy vamos a presentarles específicamente y vamos a involucrarnos dentro de este tema tan importante como es el átomo. Para esto empezamos con esta hermosa imagen y quiero que observen muy bien. Dentro de alguno de ellos, los más aceptados al final, al finalizar, tenemos, por ejemplo, Rutherford, tenemos Niels Bohr, tenemos Schrödinger, ¿cierto? Entonces, ellos, la unión de las teorías de cada uno de ellos, pues podemos observar en la imagen, donde nos dice que al centro del átomo está un núcleo y alrededor de ese núcleo pues giran cargas eléctricas positivas y negativas, ¿no es cierto? Por eso consideramos en sí que el átomo es la parte más pequeña de la materia, pero no podemos decir de que es la última división, no, porque existe otras partículas subatómicas como son los electrones, los protones, los neutrones, que hoy en día pues los encontramos ellas dentro de la transmisión de corrientes eléctricas. Bien, entonces, siguiendo con esto, nosotros podemos encontrar sobre la parte central que forma al átomo, al cual en este caso le voy a considerar como un modelo nuclear, como un modelo nuclear. Entonces ahí aparecen los científicos, las ideas que ellos nos regalaban a cada momento. Por ejemplo, Rutherford, según Rutherford, sobre la desviación de las partículas a la estructura del átomo, quedó más clara, mencionando en este caso su teoría especial, ¿no es cierto? Consideraba de que al momento de incidir una luz sobre un cuerpo translúcido o transparente, pues empezaba a reflejarse y miraba girar una cierta cantidad de átomos, ¿cierto? Aparece el sistema planetario. Se creía que los electrones con carga negativa se movían alrededor de un denso núcleo cargado positivamente, igual que los planetas alrededor del Sol. Sin embargo, había problemas con este modelo de sistema solar propuesta por Rutherford. Según las leyes de la física de aquella época, un átomo se hubiera colapsado instantáneamente produciendo un estallido de radiación electromagnética. ¿Por qué motivo? Porque hubiera existido cargas eléctricas intensas, ¿no es cierto? De ahí, por ejemplo, que ya dejamos de lado la teoría de Demócrito, que era 450 años antes de Cristo, donde él nos consideraba de que el átomo era un cuerpo macizo, indivisible, incompresible. De igual manera, también ya dejamos de lado la teoría de Dalton, que nos consideraba de que ese cuerpo macizo y duro, incompresible, tenía dentro, o estaba constituido internamente por moléculas positivas o por cargas eléctricas positivas, las cuales estaban en reposo.
Pero los demás científicos, pues Niels Bohr, Thomson, por ejemplo, ellos ya se basaban siempre, o bueno, todos se han basado en el antecesor, quiere decir, en el científico anterior. En general, pues todos se han basado en los estudios de Demócrito, de Bohr, de Thomson, de Dalton, y así han ido actualizándose cada vez. Entonces, acá nos dice, para los griegos, el átomo era la unidad elemental de la materia, el último límite de la división física. Era llamado así porque en griego dicha palabra significa que no se puede dividir. Sin embargo, se sabe actualmente que el átomo tiene una estructura interna formada por varias partículas que se ubican en dos regiones claramente definidas, en el núcleo y en la nube electrónica. ¿Quiénes están ahí? Hace momento lo mencioné, los electrones, los protones y los neutrones. Muy bien. Los electrones son aquellos que tienen carga negativa, los protones que tienen carga positiva y los neutrones carga neutra, que pueden involucrarse en algún momento para hacer carga positiva o negativa, o caso contrario, siempre ser neutra. Bien. Acá podemos nosotros conceptualizar a cada uno de ellos y ver qué es un núcleo atómico y qué es una nube electrónica. El núcleo atómico es la parte central del átomo, muy pequeño y de carga positiva, que además concentra la masa del átomo de un 99.9%. Y la nube electrónica es un espacio muy grande. Consideremos al átomo como un huevo. Bien, la yema, el núcleo, y toda la clara tendría que ser la nube electrónica. Bien, entonces es un espacio muy grande. En este espacio se encuentran los electrones. Específicamente entonces nos brinda esta información de que la parte central del núcleo está formado solamente por partículas positivas que posiblemente estén en reposo. Y alrededor de este núcleo atómico, pues gira los electrones, ¿cierto? Los electrones. Muy bien. Cuando nosotros hablamos ya de elementos químicos en la tabla periódica, también que les solicité de que ustedes vayan tratando de ver, pues tenemos un término llamado el número atómico. Este número atómico es la representación numérica por descubrimiento y por importancia o por utilidad, por clasificación de cada uno de los elementos químicos de la tabla periódica. Entonces acá me dice, está representado por la letra Z y nos indica el número de protones del núcleo atómico. Este valor nos ayuda a ordenar a los elementos en la tabla periódica. Entonces, el número atómico es igual al número de protones. No se olvide, número de protones. Si a ustedes le dicen, ¿cuántos protones existe, por ejemplo, en el hidrógeno? ¿Cuántos van a decir ustedes? Uno, ¿cierto? Eso es lo primero que podemos nosotros encontrar. ¿En qué grupo de la tabla periódica se encuentra el hidrógeno? En el grupo 1. ¿En qué periodo se encuentra el hidrógeno? En el periodo 1. Miren, qué coincidencia, ¿no es cierto? Al igual que ello, entonces también podemos identificar de que en la tabla periódica los grupos se encuentran en forma vertical, pero tenemos dos grupos, grupo A y grupo B, pero ambos están en forma vertical. Y los periodos están todas en forma horizontal, siguiendo la secuencialidad, pues, de los números atómicos. Bien, continuamos entonces. Tenemos también dentro de ellos, en cada elemento de la tabla periódica, que son sustancias puras, el número de masa. Está representado por una letra A y nos indica el número de nucleones y viene dado por el número de protones más el número de neutrones. Y ahí tenemos incluso la fórmula. El número de masa es igual, o el número de nucleones es equivalente al número de protones más el número de neutrones. Muy bien. El átomo neutro tiene una carga neutra.
Esto se da cuando las partículas positivas, los protones, están en igual cantidad que las negativas. Entonces existe una igualdad entre carga eléctrica positiva y entre carga eléctrica negativa. Convencionalmente el átomo se representa así, me menciona. En este caso entonces tendríamos de que A es número de masa y Z es el número atómico. Cuando nosotros nos damos cuenta dentro de un elemento de la tabla periódica, le voy a presentar un cuadro de texto. A ver si me permite. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el símbolo de calcio. Tenemos el símbolo de calcio en esta oportunidad. Y cuando nosotros, es de carbono, muy bien. Y de calcio, si quiero, lo puedo colocar pues ahí. Ese es calcio, ¿no es cierto? En la parte superior, puedo colocar una letra A y en la parte inferior la Z. Entonces, por lo tanto, el número atómico, el número de masa irá en la parte superior del elemento para nosotros poder distinguirlo y el número atómico en la parte inferior. Entonces, de ahí nosotros podemos saber a qué se refiere el número de masa o el número atómico. Muy bien, entonces vamos a borrar el símbolo de calcio. El calcio es un elemento que se encuentra en el grupo 2, tiene número de oxidación 2 en la tabla periódica. Hay que estar muy atentos con esto. Bien, para hallar la cantidad de neutrones, se resta el número de masa y el número atómico. Tenemos incluso ahí su fórmula y lo vamos a ver a través de ejercicios en el próximo video. Entonces ahí tenemos el número de neutrones equivalente a la diferencia entre el número de masa y el número atómico. Los descubrimientos de Thomson. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de Thomson? ¿Mm? Sí. Thomson quiso ser un ingeniero ferroviario, hablamos una parte biográfica de Thomson, y en su lugar se convirtió en un brillante físico. Estudió los rayos catódicos con gran éxito, puesto que se arregló para conseguir presiones muy bajas para los gases en su tubo de Crookes, modificándolo siempre. El descubrimiento del electrón, que es una unidad fundamental de una carga eléctrica presente en toda materia por parte de Thomson, revolucionó las teorías de la electricidad y los átomos. Confirmó también la existencia de isótopos, cargas eléctricas transcurrientes, variedades de un elemento que difieren en la masa, pero son químicamente idénticos. Acá se viene también el modelo atómico de Thomson, que es el budín de pasas. En este caso yo le consideré como bizcocho de pasas, pero vamos a considerar para que ustedes no se confundan como pudín de pasas, ¿no es cierto? Con esta teoría del pudín de pasas, a ver, vamos a considerar por acá para no confundir a ustedes, sugería que cada átomo está compuesto por un cierto número de electrones y una cantidad de carga positiva que compensa la carga negativa de los electrones. Pensó que la carga positiva formaba una atmósfera a través de la cual se encontraban los electrones como las pasas de un pudín. Muy bien, ustedes conocen un budín, ¿no es cierto? Es similar a un panetón que compramos y lleno de pasas internamente. Entonces considera de que existía una carga eléctrica positiva y alrededor que estaban girando o transcurriendo las cargas eléctricas negativas llamadas los electrones. Tenemos algunos ejercicios, pues estas trataremos de resolver el próximo domingo. Bien, incluso acá estaba mencionando, por ejemplo, acá tenemos el aluminio con una cierta cantidad numérica, tanto superior e inferior. Bien, y al observar ustedes la hoja informativa, el material de trabajo de esta sesión, pues ustedes pueden resolver estos ejercicios. Bien, el próximo domingo estaremos resolviendo. Muchas gracias por su atención.